Primero, voy a hacer las observaciones para los estudiantes modulares. ¿Me avisas cuando ves la proyección, Jocelyn? ¿Oíste? Sí, profe, ya me salió. Ahí está. Vamos a ver para los estudiantes modulares, en este caso, los estudiantes del área de ciencias, 10, 11 y 12. Las actividades que están señaladas en el módulo como actividades para el aula, los estudiantes que están trabajando a distancia o modular deben realizarlas y entregarlas con el módulo. Todo lo referente a mapas conceptuales, cuadros sinópticos, trípticos y demás actividades que están en el módulo para realizar de manera individual o grupal deben estar en el módulo. El módulo obviamente no tiene el espacio para hacer un mapa conceptual, para hacer un tríptico y todo lo demás, entonces ustedes lo deben hacer en páginas aparte, lo más claro posible, y deben engraparlo o meterlo dentro del sobre con su respectivo nombre en la semana que le tienen dictaminadas para la entrega. También todas las observaciones que hablan de exposiciones grupales o de exposiciones orales deben hacerlas los estudiantes modulares, pero en un trabajo escrito, obviamente porque ustedes no tienen, no han venido a las videoconferencias y no tienen cómo sustentarlo. Y como no lo pueden sustentar, entonces lo tienen que sustentar de manera escrita. Todo lo que diga charla y demás deben sustentarlo de manera escrita. Con relación a las lecturas, habrá momentos en que diga que el docente le iba a sugerir en clase el texto que tenían que leer, independientemente si sea un cuento, una leyenda o un fragmento de una novela, como en el caso, no es una novela, pero en el caso del diario de Ana Frank, lo mandan a que ustedes investiguen un buen resumen y puedan llenar el cuadro que aparece ahí y el trabajo relacionado al diario de Ana Frank. Igual pasa con todas las actividades de esa índole que los manden a leer y que en un momento determinado no lo tienen en el módulo, entonces deben resolverlo con el texto que usted vaya a escoger. La asignación que diga grupal también. Ustedes no van a trabajar de manera grupal, sino que lo tienen que resolver de manera individual porque no pueden trabajar pues de manera grupal en estas circunstancias. La parte que diga historietas y cómics deben anexarlas en el módulo. Eso con relación a, estoy hablando de todos los bachilleres, cada quien lo va a adecuar al nivel que tenga y el tema que tenga en su módulo. También en la muerte de la emperatriz china hay un taller en esa situación que tienen que resolver las preguntas que dice, resuelvan las preguntas que le dará el docente. Pues obviamente el docente, como ustedes son modulares y no vinieron a las clases, entonces van a desarrollar las mismas preguntas del texto, del cuento que aparece en la parte de abajo. Vamos con el módulo de 12, que ese sí es específico para ustedes, que deben buscar un buen resumen del diario de Ana Frank y completar los cuadros que aparecen aquí en el módulo. Hay una parte también que habla de oraciones pegadas en cartulina. Usted no las va a pegar en cartulina, las debe pegar en una página para que sea más fácil trabajarlas porque no van a doblar una cartulina para meterla dentro del sobre. Con relación al taller tema número 4 de las biografías que aparece en su módulo, ustedes deben resolver las preguntas que aparecen ahí, que es las preguntas de Nelson Mandela y Malala, la deben resolver a manera de cuadro comparativo, como se explicó en las clases anteriores cuando estábamos viendo el trabajo de las biografías. Con relación a la experiencia de aprendizaje de la literatura oral y de tradición y las tradiciones, ahí tienen un trabajo que dice en grupo de 5 estudiantes. Presentarán un cuento, una adivinanza, un trabalengua, un juego de ronda. Esa actividad es presencial. Pues obviamente ustedes no la van a hacer presencial y a ustedes les corresponde entonces escribir el cuento, pero no de su imaginación, sino transcribirlo, investigar un cuento y escribir un cuento, una adivinanza, un trabalengua y los juegos y ronda. Eso
tiene los criterios de evaluación y ahí dice claramente que deben completarlo y hacerlo en un cartapacio creativo. Eso a manera general de las actividades que puedan tener algún tipo de problema a la hora de resolver sus actividades del módulo. Recuerden también que es de suma importancia que usted dentro de las actividades que ponga del módulo lleven el nombre, si va fuera del módulo, que sería lo más recomendable porque no tienen espacio suficiente para hacer sus trabajos de manera clara. La auto y la coevaluación también deben resolverla porque forma una parte importante en el porcentaje de su evaluación. Si usted no llena la auto y la coevaluación, entonces va a perder los puntos que le corresponde a esa parte de la evaluación de esta materia, de esta y de cualquier otra materia, porque todas las materias necesitan que usted haga la auto y la coevaluación para terminar de completar lo que es el sistema de evaluación a nivel andragógico y ustedes que van para sexto año. Vamos a ver el tema de con el examen final. Eso lo tienen que tener clarito. La primera parte era solamente señalar la tesis, los argumentos y la conclusión de los textos que aparecían en el módulo. Ahora ustedes tienen que, los virtuales, tienen que redactar un texto pequeño, muy corto, con base en la plantilla que se les entregó. Jocelyn, ¿ves la diapositiva? Sí, profe. Ajá. Vamos a repasar esto, ya nosotros lo vimos la semana pasada, ustedes antepasada, cuando hablamos de los textos argumentativos, dijimos que en los textos argumentativos lo fundamental es saber sustentar, refutar, profundizar o argumentar, para utilizar un término más adecuado al tema, sobre lo que usted va a defender. Un texto argumentativo tiene como objetivo principal expresar las opiniones y en un momento determinado convencer a quien está escuchando lo que usted dice, convencerlo, persuadirlo, utilizando una serie de argumentos, o sea, lo que a usted lo va a ayudar a convencer a la otra persona que le está escuchando o a todo el que le está escuchando. Este tipo de texto está estructurado en tres partes principales. En la tesis, que generalmente, y como ustedes están empezando, debe ir al inicio del texto, los argumentos, que son todas aquellas ideas o datos que usted vaya a recuperar, que vaya a buscar, que a través de la información le va a ayudar a usted a fundamentar su tesis, y la conclusión es el resumen del contenido y esta va enlazada totalmente con la tesis. Ejemplo, si usted en la tesis dice que fumar es nocivo para la salud o que fumar ha demostrado tras los estudios que causa distintos tipos de cáncer, entonces aquí la conclusión tiene que profundizar, tiene que fortalecer lo que usted está diciendo al principio. Por el contrario, si usted no va a decir que el fumar daña la salud o que ocasiona la muerte o que ocasiona en muchas personas es el origen de un cáncer, entonces en la conclusión debe sustentar esa parte, debe reforzarla, como echarle más tierra para que se profundice más, para que se agarre. Entonces, la tesis y la conclusión van estrechamente ligadas, porque esta conclusión debe ser la respuesta a lo que usted dijo al principio. Y todos los argumentos que usted busque, porque para hacer un texto argumentativo, usted debe leer primero, buscar información para sustentar lo que usted pretende defender. Aquí aparece entonces nuevamente la estructura, la tesis, que es la idea que se quiere defender o demostrar. Los argumentos es todo lo que usted va a buscar, que le va a ayudar a entretener, a entretejer, a enlazar,
a reforzar lo que usted está diciendo en la tesis, y la conclusión pues es la respuesta positiva o negativa a lo que está arriba. Vamos a ver entonces, aquí nuevamente está la definición de cada uno de ellos, que ya lo hemos explicado en reiteradas ocasiones. Y aquí entonces puedo darles la conclusión del texto argumentativo, que el texto argumentativo propone una opinión del autor, o sea, de la persona que lo está escribiendo, para convencer al lector. Todo aquel que vaya a leer el texto que se escribe tiene la finalidad de convencerlo, de convencerlo a través de los argumentos que vaya a presentar. Se plantea la tesis, ahí en la tesis puede haber una introducción. En los argumentos es prácticamente el desarrollo del texto, y en la conclusión, tesis, argumentos y conclusiones, es la estructura base del texto argumentativo. Me parece que ya habíamos visto lo que era la plantilla, que esa plantilla es exclusiva para los estudiantes que son modulares. Esta es la plantilla base que usted, perdón, los estudiantes virtuales. Esta es la plantilla base que ustedes necesitan para poder llegar a escribir el texto. Vimos también los conectores textuales que son necesarios para darle más formalidad a su escrito. Le va a dar una estructura diferente, le va a ayudar a puntualizar y a llamar la atención en el tipo de material o de tema que usted presente. Entonces, esto también lo vimos, que fue el ejemplo de la curva, donde estaba la tesis, cuáles eran los argumentos que se había utilizado, y al final, entonces, aparece la conclusión. Vamos a desarrollar entonces a los estudiantes que están aquí de manera virtual. Vamos a desarrollar la experiencia de aprendizaje del tema número 8 de su módulo, que está relacionado con las propiedades de las palabras. Y ahí aparece entonces el contenido, donde ustedes tienen que desarrollar la actividad que aparece. En las propiedades de las palabras del módulo de ustedes aparece lo que son palabras monosémicas, que son aquellas que solamente tienen un solo significado y que no se pueden interpretar de otro. Las palabras polisémicas son aquellas palabras que usted puede interpretar en un momento determinado con otro significado, y de ahí entonces se despliegan las palabras homónimas, homófonas, parónimas, sinónimas, antónimas. ¿Qué deben resolver ahorita la señorita Jocelyn y el señor Xavier? La actividad de evaluación que aparece en el módulo, donde hay un pareo que usted lo debe enumerar y correlacionar. Ese pareo es de sinónimos y antónimos. Está sencillo y es lo que usted debe resolver en estos momentos, igual que los estudiantes modulares.